La película del juicio final, predicado el domingo 16 de marzo de 2003 en Locojro, Abiyán, Costa de Marfil. Velo el video hasta el final y sabrás. Vas a oír lo que no te dijeron. Vas a escuchar lo que no te predicaron. Pero antes que empecemos, debes saber que, además, este mensaje revela los últimos misterios y el cumplimiento de las últimas promesas de Dios a la Iglesia de los Gentiles, las cuales están contenidas en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y cuya comprensión y aceptación es dada a los escogidos según Daniel 12:8-10, que dice que muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados, y ninguno de los impíos entenderá. Y Hechos 13:48 dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Empecemos. ¿Qué sucederá en el juicio del trono blanco? Primero venían los fariseos, y en vez de Moisés, vieron a los 12 apóstoles y a Jesús de Nazaret, según Mateo 19:28. Se asustaron y dijeron, somos discípulos de Moisés. ¿Ven? Es eso lo que dijeron a Jesús en Juan 9:28. Y Jesús dijo, en este caso, llévenlos a Moisés. ¿Ven? Y estando llegado a Moisés, Moisés les preguntó, ¿nunca los conocí sobre la tierra? ¿Estaban en el desierto conmigo? Cuando se rebelaban Coré y Datán, ¿estaban de mi lado? ¿Conocen a Aarón y a María? Los fariseos dijeron, no. Moisés estaba asombrado y dijo, estaban pues conmigo en Egipto, pero solamente no salieron. Los fariseos dijeron, no, vivimos sobre la tierra a eso del año 30, el año 40 por ahí, pero éramos fieles a ti, somos tus discípulos. Moisés dijo, el año 30, entonces es Jesucristo, pero ¿por qué dicen pues que son de mí? ¿No les había dicho que el Señor su Dios iba a suscitaros un profeta como yo? Vayan pues a Jesús. Dijeron, perdón Moisés, no nos hagas esto, te defendimos sobre la tierra, te suplicamos pues que nos aceptes junto a ti. Pero Moisés les dijo, pero cuando estaba sobre la tierra, ¿quién era en aquel tiempo el profeta? ¿Soy yo o Jesús? Dijeron, supimos que Jesús predicaba sobre la tierra. Moisés dijo, pero es eso. Era el profeta de su tiempo, era vivo sobre la tierra, y le conocen. Pero ustedes no me conocen. No conocen a Aarón y María. No conocen a nadie de mi lote, no son de mi lote. Son del lote de Jesucristo y de los apóstoles. Es en ellos que deben creer para ser salvos. Y los fariseos tuvieron miedo al oír el nombre de Jesús y de los apóstoles. Sabían que estos les condenaban sobre la tierra, y que les condenaban en el cielo. Y cuando oyeron el nombre de Jesús y de los apóstoles, los fariseos tuvieron miedo. Se les heló la sangre. Se acordaron que Jesús les había dicho en Juan 5:45. No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Sabemos que la palabra de Dios es un juicio para los hijos del diablo, y cuando ellos dicen, somos de Moisés, recurriendo a alguien que ha muerto ya, esto significa que han perdido el pleito, delante de los vivos. Nosotros somos de tal y cual que han muerto ya, ¿ven? Cuando los fariseos apelaron para comparecer delante de Moisés, la audiencia fue aceptada, pero el Señor Jesucristo les dijo que Moisés les iba a condenar. Entonces, para simplificarlo todo, Dios previó el juicio del trono blanco, que es el tipo del Sanedrín judío, el tipo de nuestra Corte Suprema aquí. ¿Ven? Para no aceptar a Jesús, se inscribieron en la lista de los discípulos de Moisés. Ellos dijeron en Juan 9:28, nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Cómo pueden ser discípulos de aquel que no han conocido, y aunque no ha vivido en la misma generación que ustedes? Sin embargo, después de Moisés, Baruc hijo de Nerías fue discípulo de Jeremías, y Eliseo fue discípulo de Elías. ¿Ven? Y más de 1000 años después, ellos se erigieron en discípulos de Moisés para no aceptar a Jesucristo, la luz de su tiempo. Y hoy, los bisnietos de estos fariseos, a quienes el infierno está esperando, han prolongado y siguen prolongando la lista de los apóstoles y discípulos de Jesús. Hoy, en el año 2003, son apóstoles y discípulos de Jesús de Nazaret, que andaba por las calles de Jerusalén, y que tenía 12 apóstoles y 70 discípulos en total. ¿Ven? Pero el diablo no puede engañar, sino a aquel que nació para ser engañado. Porque la Biblia dice que, si esto fuera posible, los escogidos serían engañados, pero no es posible. Dios es bueno y en su bondad, un día, permitirá que las escamas de la ceguera caigan de nuestros ojos. Ellos apelan para comparecer delante del trono blanco, pero en cuanto a los que creyeron en el mensaje de su tiempo, no vendrán en absoluto al juicio, ya fueron juzgados a través de la crucifixión de Jesucristo. Moisés será como el presidente del tribunal de apelación de todos los que estaban allí, en el desierto de Sinaí, así como William Branham lo será también para los que vivieron mientras era la luz del mundo, según Juan 9:5.
Y yo, Cacú Philip, quien les estoy hablando, lo será para esta generación. Hoy, todos los que están sobre la tierra, que creen en mí o no, ellos están bajo mi jurisdicción. Y un día ante Dios, en el juicio del gran trono blanco, compareceremos allí en presencia de Dios. Veo la película del juicio final. Amén. Aleluya. Luego las iglesias evangélicas, descendientes de los fariseos, vinieron y le dijeron a aquel que está sentado en el trono: somos de Jesús, no creímos nada sino en Jesús. Pero el Señor Jesucristo les dirá: ¿estaban en Israel cuando yo estaba sobre la tierra? Cuando estaba sobre la tierra, aún dije a mis discípulos que no fueran hacia la gente de las naciones, porque mi ministerio estaba entre mis hermanos judíos. ¿Cómo pues ustedes, hombres de las naciones, dicen: nosotros somos de Jesús, éramos tus discípulos sobre la tierra? ¿Por qué dicen esto? ¿No os había prometido 7 estrellas que son 7 ángeles a quienes deberían escuchar para ser salvos? ¿Por qué no los escucharon? Apártense de mí, obreros de iniquidad. Ven. El Señor Jesús dijo: ¿no dije en Juan 9:5 que, mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo? ¿No han leído en la Biblia que, antes de mí, Juan el Bautista era la luz del mundo? Según Juan 5:35, y cuando ya no esté sobre la tierra, otros profetas serán la luz del mundo para iluminaros a ejemplo de Pablo. Ven, ellos tendrán la boca cerrada. Después del Señor Jesucristo, Pablo dijo: Dios me estableció como la luz del mundo. No una luz del mundo, sino la luz del mundo. Y tal y cual iglesia se acercaba y era lo mismo. El presidente de la iglesia de Pentecostés se acercará con una gran Biblia estrechada a su corazón diciendo: Señor, soy el apóstol Yaobío, hice muchos milagros en tu nombre. El Señor Jesucristo le dirá: ¿para cuál de mis mensajeros eras apóstol? Él dirá: Señor, por prudencia, no creí en nadie sino en ti, era apóstol de tu evangelio. El Señor le dirá: eran mis apóstoles en número de 12, ¿cuál eres? El hermano Philip para por un momento. Y el gran e ilustre apóstol Yaobío, presidente de la iglesia de Pentecostés, tuvo la boca cerrada y el Señor dijo: aténle y échenle afuera, allí donde habrá llantos y crujir de dientes. ¿No les había dicho que había venido la hora en que la adoración sería en espíritu y en verdad, y que no era a Israel a donde hacía falta mirar? ¿No les había dicho que andaría entre las naciones en medio de las 7 lámparas de oro? ¿No les había dicho que como el relámpago que sale del oriente y aparece en el occidente, así yo me revelaría a todas las naciones de la tierra? ¿No les había dicho en Mateo 23, 34 y 35 que enviaría siempre profetas sobre la tierra? Y cuando estaba Pablo en el escenario en el oriente, ¿no era yo? Y cuando Antipas, según Apocalipsis 2:13, estaba en el escenario, ¿no era yo? Y cuando mi siervo Martín de Tours estaba en el escenario en Francia, ¿no era yo? Y cuando Juan Calvino estaba en el escenario en Suiza, ¿no era yo? Y cuando Juan Hus, San Patricio, Juan Wycliffe estaban en el escenario, ¿no era yo? Y cuando Martín Lutero estaba en el escenario en Alemania, ¿no era yo? Y cuando Juan Wesley estaba en el escenario, ¿no era yo? Y cuando William Branham estaba en el escenario, ¿no era yo? Y cuando se cumplía Mateo 25:6 en Cacú Philip, ¿no era yo? ¿Por qué no creyeron en ellos? Lo mismo que envié a Elías el Tisbita, Jeremías, Habacuc, Ageo, Oseas, Zacarías, Amós, Sofonías, Isaías, y todos los profetas a los judíos, así, envié a estos según la promesa de Mateo 23:34, y los rechazaron. Apártense pues de mí, obreros de iniquidad. La congregación clama de alegría. El hermano Philip vuelve a parar un poco. Y entonces Joel Osteen, T.D. Jakes, Doug Batchelor, Billy Graham, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Paula White y Joyce Meyer se acercaron como el apóstol Yaobío, y eran el mismo juicio y la misma sentencia. Y Chris Oyakhilome, David O'Ward, Emmanuel Macandigua, Weber Tangel, T.B. Joshua, David Oyedepo, Alberto Motesi, Claudio Freidson y Dante Gebel se acercaron como el apóstol Yaobío, y eran el mismo juicio y la misma sentencia. Y Benny Hinn, Manasseh Jordan, Jesse Jackson, John Hagee, Pat Robertson, Joaquín González, Donald Parnell, Alejandro Bullón y Guillermo Maldonado se acercaron como el apóstol Yaobío, y eran el mismo juicio y la misma sentencia. Y los santos ángeles y todas las criaturas que están en el cielo clamaban de alegría diciendo: Aleluya, Hosana, Aleluya, Hosana. La congregación clama: Aleluya, Hosana. Gracias por ver nuestro contenido, compártelo con los que amas
También te invito a descargar esta aplicación Mateo 25:6. Descargar Mateo 25:6. Hoy mismo es una decisión que cambiará tu vida para siempre. Con solo unos clics, tendrás acceso al contenido de las revelaciones de Dios para hoy. No esperes más. Descarga Mateo 25:6 ahora y da el primer paso hacia una vida plena y transformada. Ahora, amablemente, te pido que veas este video que estás viendo en la miniatura y descubre mucho más. Te doy la bienvenida a una nueva dimensión.